Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Nos dicen que en este sexenio la destrucción se vale, que hay que demoler porque es necesario, que hay que dinamitar el pasado porque solo así será posible edificar el nuevo futuro. Así son las justificaciones que da el presidente Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación. La intención deliberada, nos dicen, es quemar el bosque repleto de árboles torcidos para dar lugar a pinos erguidos, árboles frutales y maderables, arrasar para sembrar. La destrucción es un propósito premeditado que deberíamos aplaudir porque cancela la posibilidad de regresar a donde veníamos, según el diagnóstico de la 4T, una democracia simulada y un neoliberalismo rapaz. Pero argumentaré hoy que a 4 años de gobierno la evidencia sugiere lo contrario. El gobierno que hoy vivimos y muchos padecemos no está construyendo una nueva institucionalidad ni está remodelando eficazmente la que heredó para que pudiéramos crear un orden social mucho más justo. Primero, porque el neoliberalismo sigue vivo en muchas de las políticas públicas actuales, incluyendo la destrucción del seguro popular, el encogimiento del Estado, la cancelación de las estancias infantiles y tanto más. Segundo, porque este presidente ha rechazado durante 4 años de tajo la idea de una reforma fiscal progresiva con fines redistributivos dirigida al gran capital. Y tercero, porque bajo el argumento de aquí mando yo, el presidente manda un mensaje, pero no es el mensaje que México necesita, basado en transparencia, competencia, rendición de cuentas, mayor fiscalización, contrataciones públicas conforme a la ley y no basadas en la cuatitud o en la nueva cuatitud con las Fuerzas Armadas. Lo que ha hecho López Obrador en estos últimos 4 años es simplemente achicar al Estado y engordecer, acrecentar el tamaño del presidente. ¿Y qué pasa con el Estado? Día con día pierde capacidad, ustedes lo saben, en su sector, para regular, para intervenir, para que se apliquen las leyes, para educar, para curar, para fomentar el crecimiento, para asegurar la legalidad, para combatir los privilegios, disminuir las brechas y asegurar la paz. Hasta el momento, la destrucción metódica ha empoderado a un solo bombero y a su movimiento, parado en el llano en llamas prendido desde Palacio Nacional. Pero ustedes se preguntarán, si todo esto está sucediendo, ¿por qué tenemos un presidente con altos índices de apoyo y popularidad? Porque más que un gobierno, la Cuarta Transformación es una narrativa y eso explica la popularidad presidencial. Es un cuento contado todas las mañanas, cuyo autor atiza la indignación, legitima el encono, se monta sobre el agravio explicable de tantos. Y parado en el púlpito presidencial, López Obrador todos los días revive, capítulo tras capítulo, de la rapacidad de las élites, la corrupción de los científicos, la expoliación de los banqueros, el aspiracionismo de las clases medias, el oportunismo de nosotras las feministas. La retórica es simple y reiterativa. No se trata de corregir los defectos del pasado, sino decirnos que está ocurriendo una revolución de las conciencias. Entonces, quien nos lidera no se ve a sí mismo como un gobernante, sino como la encarnación de una utopía popular. Así se percibe, así se comporta, tiene fe en sí mismo
y desprecio por todo lo demás. Las instituciones, que dice son juguetes de la mafia, las leyes, que dice obstaculizan la justicia, la sociedad civil comprada por intereses privados o infiltrada por gobiernos extranjeros, los medios prostituidos o vendidos, la burocracia reumática o desleal. Andrés Manuel López Obrador entonces con el pueblo y él contra quienes no lo son. Ustedes, por cierto, clase media, aspiracionistas. Para López Obrador la política entonces no es la construcción de consensos o la administración de leyes, es la acumulación de odios. No es la búsqueda de la conciliación, es la promoción constante de la confrontación, la búsqueda permanente de enemigos con los cuales pelearse, diferenciarse, alzarse. Su gobierno, insisto, no se concibe como administrador o regulador, más bien es una legión combatiente. Y la suya es una presidencia performativa. Importa más cómo se ve y qué mensaje envía que si funciona o no. Y por eso su gobierno es uno desatendido de las consecuencias. Basta con que cualquier institución o persona sea declarada neoliberal para destruirla. Lo que importa no es lo que ocurre allá afuera en el mundo, con la inflación o las tasas de interés, o si funciona el aeropuerto Felipe Ángeles o no. Lo que importa es el símbolo, la teatralidad, los resultados, la ceremonia de inauguración de estas magnas obras públicas. Entonces resulta comprensible la popularidad de un hombre al que la opinión pública aprueba por su actuación. Denle un Oscar, premia al hombre bueno y todo lo que hará será bueno. Pero detrás del telón se asoman los datos, la realidad, un proyecto que no ha transformado, pero sí ha demolido, y en muchos sentidos ha sido un proyecto de restauración priista. Y hoy voy a hablar de las 5 tendencias que a mí me mantienen despierta en las noches, lo que distingue estos 4 años y lo que está dibujando los contornos del futuro. La centralización del poder en la figura del presidente con la consecuente desinstitucionalización que esto entraña, la pauperización de una franja cada vez más grande del país, la militarización y finalmente la priización. Y mi objetivo no es solo hacer una lista, una letanía de errores, sino subrayar lo que quizá funcione y lo que seguramente no está funcionando. Algunos de los problemas que voy a advertir no son nuevos, pero se están acentuando. Las buenas intenciones, porque concedamosle al presidente que los tiene, no están produciendo necesariamente buenos resultados. Me parece que los riesgos abundan y nuestra obligación intelectual y moral como ciudadanos y como analistas es señalar esos riesgos y encararlos. Empiezo con la centralización. No sé si ustedes recuerden un viejo dicho de la era de Luis Echeverría, cuando decía que en este país no se mueve una hoja sin que lo sepa el presidente. Y así funcionaba el presidencialismo de antaño, el presidencialismo del país en el que yo crecí. El país, recuerdan, de los 70s, de un solo jabón, un solo chocolate, una sola televisora y un solo partido. Pero la transición democrática de los 90s dispersó el poder, empezó a crear pesos y contrapesos autónomas, instituciones autónomas, y surgió una institucionalidad democrática muy imperfecta, muy problemática, pero que empezaba a dar sus primeros pasos. En contraste con el fortalecimiento y la recomposición que era necesaria, que ha buscado este presidente, recrear el lugar de donde veníamos y que tanto trabajo nos costó desmantelar.
Yo recuerdo todavía la noche que ganó Vicente Fox y yo no soy panista, pero voté por Vicente Fox con la idea de sacar al PRI de Los Pinos, sigo en terapia. ¿De dónde veníamos? Una presidencia fuerte con amplios poderes discrecionales, un ejecutivo que dominaba el Congreso, determinaba qué decidía el Poder Judicial, determinaba la política económica y rehacía el aparato del Estado a su imagen. Eso está ocurriendo hoy. Y si estuviera aquí el presidente, que para empezar no me saludaría amablemente, diría la señora Dresser, como se refiere a mí en las mañaneras, y no es una señal de respeto. Hay un subtexto ahí de la señora, ¿qué está haciendo analizando la política cuando debería estar en su casa horneando galletas en lugar de estar marchando con las feministas y exigiendo sus derechos ciudadanos? Su argumento, si estuviera aquí, diría que es necesario recrear la figura del Tlatoani para efectuar este cambio transformativo que quiere. Y es en este contexto que hay que entender cómo se está demoliendo al Estado. El presidente dice que está limpiando la casa, que está combatiendo la corrupción, que está acabando con los privilegios y que solo puede hacer eso si controla todo el andamiaje del Estado y tiene todo el control del presupuesto. Y así ha procedido a apropiarse de las manijas del Estado e irlo adelgazando decreto tras decreto, como si fuera Ronald Reagan o como si fuera Margaret Thatcher o cualquiera de los artífices del neoliberalismo de los 80s. Ellos lo aplaudirían. Pero esta supuesta lucha contra el modelo neoliberal también ha llevado a que el presidente trate de deshacerse de todas las constricciones que con mucho trabajo habíamos logrado crear alrededor de la presidencia imperial. Esta cruzada antiestatista, piensen a quiénes ha afectado: a los miembros del servicio civil de carrera, a los periodistas que antes contaban con un mecanismo de protección, hoy casi inexistente, a la ciencia, a la tecnología, a las mujeres y sus derechos, el Fondo Nacional de Emergencias, todo lo que tiene que ver con aviación civil. Quienes viajaron de la Ciudad de México acá y vieron el desastre que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí también se ve reflejada la pauperización del Estado. Y según la narrativa oficial, todos esos recortes se irían a los pobres. Pero si ustedes evalúan el presupuesto y revisan los números, como lo hace México Evalúa, una gran institución, no hay evidencia de que eso esté sucediendo. De hecho, el gasto social no es mayor al de sexenios anteriores. Lo que sí estamos viendo es una recanalización de fondos. ¿A dónde? Allá afuera, al Tren Maya, a Pemex, al aeropuerto Felipe Ángeles, a la refinería de Dos Bocas, que se anunció hace 2 días va a costar lo doble que el presupuesto inicialmente contemplado, y también se están recanalizando recursos para la construcción de un nuevo poder táctico en México, que son las Fuerzas Armadas. En pocas palabras, en el contexto de la pandemia y la pospandemia, cuando más necesitábamos la capacidad operativa y social del Estado, se dieron los cortes, la redistribución cuestionable, la incapacidad para intervenir, rescatar, como ha sugerido mi colega en Foro TV, Mario Arraigada. No es lo que el gobierno le cuesta al pueblo, es el precio que el pueblo va a pagar cuando no tenga gobierno. Y eso es lo que está sucediendo en numerosos ámbitos, y lo vimos a lo largo de la pandemia y la pospandemia, por ejemplo, con los medicamentos. México podría terminar este sexenio con un gobierno incapaz, porque no tiene recursos, de combatir la pobreza, confrontar la desigualdad, promover el crecimiento o cuidar nuestros derechos. La cuarta transformación dejaría un legado. ¿Y cuál sería ese legado?
un tren muy caro, quizá innecesario, porque no se han hecho los estudios de costo-beneficio, numerosos sectores a cargo del ejército, una refinería en una era en la que ayer el Estado de California anuncia que para el 2030 no va a permitir la utilización de automóviles que utilicen energías fósiles. Los carros van a ser eléctricos. Vamos a acabar con una refinería que quizá nunca sea operativa y un Estado muy debilitado. Y en lo económico, habrá personas aquí mucho más expertas que yo, pero estamos, como ustedes lo saben, en un contexto de estanflación. Mucho tiene que ver con decisiones económicas tomadas antes de la pandemia y otros impactos negativos tienen que ver con lo que no se hizo en la pandemia. México fue uno de los pocos países que no respondió de manera rápida, activista, como lo hicieron otros gobiernos frente al COVID-19. La protección de la planta laboral a lo largo del planeta se volvió mucho más importante que el mantenimiento de la disciplina fiscal. Pero en México el presidente insistió en no endeudar, no rescatar, no actuar, porque no entiende la lógica de las políticas contracíclicas. No comprendió la importancia de preservar el empleo para no producir más pobres. Equivocadamente equiparó todo rescate, toda intervención estatal con el FOBAPROA. Muchos de mis colegas en el ámbito del análisis político ya han declarado que el problema del observador es su populismo. Yo digo que no, que su principal problema es su analfabetismo económico. Y eso se refleja en muchas decisiones y sus impactos. Y el problema central para la recuperación económica de México, que va a tomar más que en el resto de América Latina, porque nuestro PIB se contrajo mucho más, es la incertidumbre. Incertidumbre entre inversionistas y actores económicos incapaces de predecir, también por la guerra en Ucrania y el impacto que ha tenido, pues qué pasará con la inflación, si se va a mantener o no la autonomía del Banco de México, cuánto nos va a costar el rescate a Pemex, cuál es la viabilidad de los proyectos de infraestructura prometidos, cómo se va a mantener o cambiar la postura de las calificadoras, la reducción en las perspectivas de crecimiento, incertidumbre generalizada que está mandando señales a los mercados de desorganización, de apresuramiento, de improvisación. Y esto lleva al segundo tema, la pauperización. Frente a la pandemia se requerían acciones extraordinarias y el presidente reiteró acciones minimalistas. Tenían que haberse provisto fondos para que la gente se quedara en su casa. Un estudio de la UNAM dice que el 90% de quienes murieron en la pandemia, y tenemos, por cierto, una tasa de exceso de mortalidad entre las más altas del mundo, quienes murieron fue porque no pudieron quedarse en su casa, porque se necesitaban apoyos explícitos para el 50% de la población que vive al día. Y como no hubo intervención estatal, pues ahora la recuperación es más lenta, el crecimiento es casi inexistente y conforme no se recupere el crecimiento va a caer la recaudación. Cuando caiga la recaudación habrá que recortar el gasto público. Cuando se recorte el gasto público empeorará la crisis y cuando empeore la crisis aumentará la pobreza. Esto ha sucedido y continuará sucediendo. No lo digo yo, lo dice el Coneval. Hay 4 millones de nuevos pobres y aumentó de manera dramática el número de personas sin acceso a servicios básicos de salud. Yo amo a México, no amo su pobreza. Me duele la deuda histórica que tenemos con más de 55 millones de mexicanos olvidados y descuidados. Yo voté por una alternativa distinta que prometía combatir la corrupción de arriba y sacar de la miseria a los de abajo. Y sí, a los pobres se les reconoce en el discurso, pero no en la realidad. La Suprema Corte está discutiendo en esta semana si es inconstitucional o no la prisión preventiva oficiosa, que quizá muchos de ustedes aplaudan, pero ¿qué ha hecho esa prisión en automático para algunos delitos? Llenar, inflar las cárceles
de pobres. Y los apoyos sí están fluyendo. Las becas se están pagando, los recursos se están dispersando y quizá para algunos grupos de jóvenes, adultos mayores, sembradores de árboles frutales y maderables, la vida hoy es mejor que ayer. Sin embargo, nada de lo que hemos visto garantiza que su vida sea mejor mañana o en 5 años o en una generación. Se está paliando la pobreza, no se están creando condiciones para acabar con ella. Y los programas estelares del gobierno, Jóvenes Sembrando, Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, etc., los estudios que revelan están plagados de irregularidades, recursos malgastados, cifras inventadas, intenciones trastocadas. Y sus medidas son demasiado pequeñas ante la enormidad del reto. Y no queda claro cómo se van a poder seguir financiando. Si mientras yo hablo aquí se está subsidiando la gasolina allá afuera por razones políticas. Y gran parte de lo que se dice y lo que se hace, como la política de subsidios, es para garantizar la estabilidad sociopolítica, pero no ayuda a México a crecer, a ser más competitivo, a tener una regulación adecuada para el sector bancario. Y en lugar de echar a andar los motores del crecimiento, el gobierno las está estrangulando. Y paso a mi tercera causa de insomnio por las noches, la militarización. Quizá ustedes también piensen que frente a la inseguridad, pues no tenemos buenas policías, usemos al ejército. El problema es que el argumento es circular. Argumentamos que hay que sacar al ejército a las calles porque no tenemos buenas policías, pero sacamos al ejército de las calles y perdemos todos los incentivos para tener buenas policías. Ahí está el inventario nacional de lo militarizado, hecho por el colectivo Seguridad Sin Guerra al que pertenezco. Ahí viene la lista de más de 246 actividades que antes estaban en manos de civiles y hoy están en manos de militares. La construcción y administración del aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del aeropuerto de Tulum, la administración del aeropuerto de Palenque, la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, la construcción de 2 tramos del Tren Maya, la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, la remodelación de hospitales, la distribución de vacunas, la administración de puertos y aduanas. Podría continuar, son 246 actividades. Indicios cada vez más evidentes de una cuarta transformación que se está convirtiendo en una cuarta militarización. Y si hay alguien aquí que piense que es una buena idea, lo reto a que me dé un solo ejemplo de un solo país en el mundo que le ha dado tanto poder, tantos recursos y tantos negocios a las Fuerzas Armadas y que eso haya resultado bueno para el país, para su democracia, para los derechos humanos o incluso para el tema de la seguridad. Y hoy el presidente está diciendo que la Guardia Civil, que iba a ser Guardia Civil, va a estar a cargo de la Sedena y que se va a saltar a la Constitución, porque la Constitución dice explícitamente que el ejército nunca debe ser usado para tareas de seguridad pública. Hubo una pequeña reforma constitucional al inicio del sexenio, con la cual se permitió que la Guardia Civil tuviera acompañamiento militar durante 5 años, solo 5 años. Ahora el presidente quiere hacer permanente esa militarización. Y la Guardia Nacional, que fue concebida al menos en términos propositivos como una fuerza civil, jamás lo será si lo que el presidente propone es aprobado en el Congreso mañana. ¿Y qué va a ocurrir? Que todo el poder, todo el control de la seguridad y de muchos otros ámbitos va a estar a cargo de quienes se mandan a sí mismos, porque mantienen el fuero militar y no tienen control democrático. Para que las Fuerzas Armadas sigan haciendo negocios, para que continúen enriqueciéndose, para que actúen con impunidad y para que le hagan pensar, creer al presidente que siempre estarán de su lado. Pero lo que estamos firmando como país
yo me niego a afirmarlo, pero lo que está ocurriendo es una especie de pax amloísta, porque la Guardia Nacional ni siquiera está sirviendo para reducir el nivel de criminalidad o violencia en el país. Lo que está surgiendo es una pax amloísta, una pax narca, que involucra la protección a ciertos sectores del narco y la colusión con ciertos sectores del gobierno. Una paz en la cual el gobierno permite el avance territorial por parte del crimen organizado si recibe su apoyo y si recibe su financiamiento. Y finalmente, el último tema que me quita el sueño, y en el pasado muchos me decían: ay, Denise, es que eres muy antipriista. Y yo decía, eso es un piropo. Lo usaba como una medalla de honor, porque para mí a lo largo de mi vida como analista, la interpretación del PRI no es solo como un partido político, sino como una forma de vida, una forma de distribución del voto. Y el país se está priizando otra vez. ¿Y a qué me refiero? Durante muchos años yo compartí el diagnóstico del presidente. Sí somos un país de privilegios, sí somos un país desigual, sí somos un país cuatista. Y por eso voté pensando que alguien que se decía de izquierda iba a poder establecer condiciones para cambiar eso que estaba mal. Pero veo con preocupación que el presidente no es un izquierdista, es un neopriista, es genéticamente priista. Y no por la gerontocracia que lo rodea, por los saltimbanques ideológicos que antes eran priistas y hoy son orgullosamente morenistas. El priismo setentero corre por las venas del presidente, corre por las venas de cada candidato, cada corcholata, cada votante de Morena y lo que está dispuesto a defender. Las ideas atávicas, el nacionalismo revolucionario revivido, el presidente imperial idolatrado al que ni siquiera se puede criticar, la expoliación estatal. Porque si ustedes creen que lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad no es una expoliación a ustedes como consumidores, por favor, volteen a ver cuánto pagaban de luz hace 2 años y cuánto pagan de luz ahora. Los contrapesos simulados, cada práctica perniciosa del PRI copiada. Y más que exorcizar al priismo echeverrista, parecería que el presidente lo ha sacado del closet. ¿Y por qué el PRI vivió tantos años, sobrevivió tantos años? Primero, había consenso social, había gente que lo apoyaba. Perduró también porque repartió, y Morena lo va a seguir haciendo. Y pervivió, por citar a Olga Sánchez Cordero y su famosa palabra, pervivió porque no enfrentó oposición creíble. Y aseguró reglas inequitativas que impidieran el fortalecimiento de una oposición creíble. Devoró y engulló a cualquier disidente, cooptó a cualquier opositor, y hoy Morena está mimetizando ese método, devorándose al PRD, comiéndose a lo que queda del PRI, convirtiéndose en un movimiento cómelo todo. Y como el priismo fue una forma de vida muy privilegiada, a los morenistas les gusta esa forma de vida. Asegura los privilegios, auspicia el nepotismo, reparte los puestos, premia la lealtad y permite ejercer el poder sin cortapisas. El priismo detestable que tantos luchamos por desterrar no se ha ido, sigue vivo y coleando en Palacio Nacional. Y por eso despertamos y el dedazo que pensábamos eliminado sigue ahí. Se ha desempolvado esa costumbre arcaica que creíamos que la transición había dejado atrás. A ver, alce la mano el que crea aquí que el candidato o candidata de Morena va a surgir de un proceso democrático o va a surgir de una encuesta pública, abierta, verificable. ¿Alguien cree eso?
No veo una sola mano alzada. Y si hay una mano alzada, le pido que se pase a retirar, por favor. Para que sobreviva la transformación, ¿qué necesita el presidente? Asegurar su legado, prolongar su transformación. Y la única manera de lograrlo es elegir a su sucesor. Un proyecto personalista, hiperpresidencialista, edificado sobre el culto a la personalidad, con una inerme institucionalidad. ¿Qué necesita? Alguien que se comprometa a ser incondicional, que sea totalmente Palacio. Hay analistas de mi generación que están llamando a esto no el maximato que quería Elías Calles, sino el AMLOato. Y eso requiere herederos confiables y complacientes, dóciles, displicentes, alguien que prometa seguir al pie de la letra lo que se ha dictado. Digamos que el otoño del patriarca irá acompañado del dedazo del patriarca. Dedazo de manera prematura que nos está colocando en una sucesión adelantada. Y por eso vemos ahí a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López compitiendo entre sí para ver quién es el más devoto, el más facsimilar. ¿Quién será el presidente entrante que se comprometerá a cumplir con todos los compromisos del presidente saliente para que no haya traiciones, para que no haya alteraciones? Ahora, ante este diagnóstico, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los contrapesos? ¿Dónde está el rayo de esperanza? Durante algún tiempo yo pensaba que quizá el gobierno de Biden, pero después vi que era tal la urgencia del presidente Biden de controlar la frontera y requería tanta asistencia del gobierno López Obradorista para hacerlo, que iba a callarse a lo largo del sexenio con respecto a cualquier tema de política interna en México. Y así fue durante los 4 primeros años, hasta que en la última ida del presidente a Washington y en los días posteriores, ¿qué sucedió? El gobierno estadounidense dijo hasta aquí por el tema energético, y por eso pues salió todo lo que ha venido sucediendo, el que Estados Unidos y Canadá llaman a consultas al gobierno mexicano, argumentando que se han violado cláusulas del nuevo tratado o el renegociado acuerdo de libre comercio, que se han violado cláusulas en el tema energético. Y frente a esto, ¿cuál ha sido la reacción del presidente? Ha echado gasolina al fuego del pleito comercial con Estados Unidos y Canadá por razones político-electorales. Porque él gana, aunque el país pierda. ¿Él gana en qué sentido? Sabe que el tema energético enciende, prende, revive todas esas mantras patrióticas, ideológicas con las cuales fuimos indoctrinados por nuestros libros de texto gratuito, con los cuales todos fuimos educados. Pero al decir que se está interviniendo la soberanía y que la manera en la cual se ha llamado a consultas a México es majadera y que quienes defienden el acuerdo son traidores a la patria, ¿qué está haciendo el presidente? Fortaleciéndose a él y a su movimiento, pero poniendo al país en una situación muy peligrosa. Porque ¿cuál fue la lógica del libre comercio, más allá de que convirtió a México, al menos al norte de México, en una potencia manufacturera y exportadora? La lógica es que el acuerdo iba a ser un sello de calidad, una constatación de estabilidad. Desde el 94 ha funcionado como una invitación a la inversión extranjera, capaz de financiar lo que México no puede hacer por sí mismo. México no puede por sí mismo rescatar a Pemex, ya lo estamos viendo. Y la lógica del acuerdo era que en lugar de que México fuera mal visto como un turbulento país latinoamericano, iba a ser reclasificado como un estable país norteamericano.
con todos los beneficios que eso entrañaba: predictibilidad, confiabilidad, el fin de los péndulos, de los vaivenes en política macroeconómica que produjeron crisis tras crisis. Yo no sé qué edad tengan los que están aquí, pero yo soy sobreviviente de la crisis del 82, de la crisis, del 76, el 82, 89 y 94. ¿Qué ha significado para quienes son sobrevivientes de esas crisis el ir avanzando y que 6 años después te tumben y te manden para atrás, en lo individual y en lo colectivo? El libre comercio, que es un marco normativo supranacional para limitar los efectos de malas decisiones domésticas. Y ojalá que quienes apoyan esta lucha contra el libre comercio supieran que es una batalla suicida, que no están defendiendo la soberanía de México o el futuro de México, están defendiendo a un hombre que quiere regresarnos al laberinto de la soledad y dejarnos empobrecidos y aislados ahí. Entonces, ante esto, ¿dónde están los rayos de esperanza? A ver, México es un país grande, diverso, resiliente y ojalá va a seguir integrado al mercado de América del Norte. Va a sobrevivir a la 4T. ¿Qué otras señales de optimismo? Hemos visto en los últimos tiempos a instituciones como el INE, el INEGI, el Coneval, la Suprema Corte, a veces el Tribunal de Justicia Electoral, haciendo la labor que les corresponde, erigiendo límites, tratando de limitar la discrecionalidad, protegiendo la institucionalidad. Esas instituciones imperfectas, insuficientes, pero indispensables de la transición democrática, están reivindicando su sentido fundacional. ¿Cómo participar entonces ustedes y yo como ciudadanos? Porque va a haber mucho trabajo que hacer para sacarnos del hoyo después del 2024. Para empezar, los convoco a no guardar silencio ante un presidente con ideas muertas que han sido la razón fundacional de nuestro respaldo. Los convoco a rechazar paradigmas pasados. Los convoco a que dejemos de romantizar la pobreza y a justificarla. Y los convoco a que se rehúsen a creer que México será mejor si millones aspiran a menos en vez de que millones aspiren a más. Yo sí aspiro a un México moderno, construido sobre la ciencia, la tecnología, la cultura, la innovación, las energías renovables, el crecimiento del PIB. Ese México capaz de estar abierto al mundo y de reinventarse en la era post-COVID. Ese país grandote, mientras que el país de Andrés Manuel López Obrador se va contrayendo, porque en su patria chica no hay espacio para científicos, médicos, organizadores de la sociedad civil, feministas, académicos, periodistas, defensores del medio ambiente, gobernadores de la oposición, empresarios de todo tipo, miembros de la clase media y banqueros. Y les recuerdo, todos somos pueblo. Cuando el presidente voltea y les dice, ustedes no son pueblo. Señor presidente, la última vez que yo leí la Constitución, yo también era pueblo, porque soy ciudadana. Y los ciudadanos tenemos derechos y llevamos años peleando por las mismas buenas causas. Y México es muchos Méxicos. Es los de abajo y los de arriba, los de medio, los de tez blanca, los de tez morena, y quizá millones. Compartimos los ideales del presidente, pero no estamos de acuerdo con los medios para lograrlo. Es posible mejorar sin destruir, es imperativo promover más igualdad y también más prosperidad. Es necesario fortalecer al Estado, pero no entregárselo al Ejecutivo o a las Fuerzas Armadas. Y hay que entender que México enfrenta un enorme peligro. El peligro que ha detallado Moisés Naim en su último libro, el peligro del populismo, la polarización y la posverdad.
Hay que seguir alzando la voz contra esos peligros y decir una y otra vez que los contrapesos son importantes, los partidos políticos son necesarios, las instituciones son indispensables. Es nuestra tarea alzar la voz contra la militarización, los subterfugios pseudolegales de las adjudicaciones directas, a los mismos cuates de siempre. Vean quiénes están construyendo los tramos del Tren Maya. Son los Slims y los que aparecen siempre en la lista de los 16 multimillonarios privilegiados del país. Alertemos sobre los riesgos de la militarización e insistamos en que la famosa mafia en el poder no ha sido desmantelada, simplemente ha cambiado de manos o está en las mismas. En el Grupo Vidanta y en el Grupo Carso y en la Comisión Federal de Electricidad y en la Sedena, el Estado mafioso sigue ahí. Y si defender a México de esto nos vuelve traidores, ojalá lo seamos. Y para concluir, al final de estos 2 años que faltan, y después cuando los libros de historia consignen esta era que para muchos fue de amnistía intelectual, ante un presidente al que se le permite hacer cosas que jamás hubiéramos permitido hacer a Calderón o Peña Nieto, ojalá nos encuentre parados en un lugar insurgente desde donde alertamos estos peligros, desde donde intentamos proveer un mapa de ruta para sobrevivir las pulsiones antidemocráticas de los poderosos y donde señalamos la urgencia de un país más democrático, más equitativo, más próspero y no al revés. Ahí es donde yo voy a estar parada, en el único lugar que conozco, que es frente a las palabras, y en el único partido que conozco, que es el de los ciudadanos, peleando por un México mejor al que tenemos hoy. Y mi esperanza es que ustedes estén parados ahí también, en el México de la mirada ancha que nunca cayó y nunca callará. Ahí los invito a estar y a pelear por una patria con cabida para todos. Muchas gracias.